tener alrededor de más o menos de unos 3 años que hablando con un señor que ya bajó a la sepultura, que Dios me permitió conocerlo, y hoy donde yo vivo, Dios lo usó para que hoy mis hijos tengan techo y tengamos donde vivir. Hablando con el señor don Adrúbal Zúñiga, él me decía: don Alfredo, qué mal que se está poniendo todo esto, ¿verdad? Y en su sabiduría y en su forma de ver las cosas, él me decía a mí, dice, lo peor de todo esto es que ya uno no escoge ni cómo morir, porque o lo matan o lo asaltan o le causan una desgracia, ya eso, o sea, no hay nada seguro, ya la vida no vale nada. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hay mucha gente que no se está dando cuenta de muchas cosas que están pasando, y especialmente la gente que ha nacido, digamos que son niños y jóvenes. Ellos están naciendo ya o viven o traen ya una forma de costumbre de pensar y de ser, y como no conocen nada del pasado porque no vivieron, y si algunos de nosotros no les mantenemos los principios y cómo era el tiempo pasado, posiblemente ellos van a ver la vida normal y van a acostumbrarse a muchas cosas que Dios no quiere, y posiblemente al final de la historia Dios será el que dirá. Pero qué terrible es, porque si nuestros seres queridos, nuestros descendientes, se van a perder. Entonces tenemos una gran responsabilidad para informarles de lo que está pasando en todas las áreas dentro de lo que podamos adquirir como información, y vivir una vida llena de prevención, de admonición, para que con ayuda divina y en armonía con el Creador nosotros podamos proteger nuestra casa, nuestro hogar. Sin embargo, hay muchos tipos de pensamientos. Quiero compartirte uno que dice de la siguiente manera. Dice, todo cambia y todo sigue igual. Todo cambia y todo sigue igual. Sí, porque hay muchas cosas que cambian, pero todo aparentemente sigue igual. En ciertos aspectos de la vida sobre la tierra, todos advertimos cambios vertiginosos. Quizá los más asombrosos son los cambios tecnológicos que se han venido introduciendo en nuestra rutina. El horno de microondas, el teléfono celular, el disco compacto, los programas de televisión, los líderes políticos. Las células del cuerpo humano mismo cambian en un ciclo de unos 10 años. Todavía luchamos, y este es el que queremos enfatizar, todavía luchamos contra defectos de carácter, cultivamos malos hábitos, tenemos problemas para mantener la paz cuando ésta no responde a nuestros intereses. Vuelvo a repetirte esto porque esto es muy importante. Todavía el ser humano sigue luchando con sus defectos de carácter. Hay muchas cosas que cambian y se modernizan, pero mira, el ser humano sigue luchando contra sus defectos de carácter. Cultivamos malos hábitos, tenemos problemas para conservar la paz cuando ésta no responde a nuestros intereses. En estos aspectos personales, el cambio es más elusivo. ¿Cuántos anhelan año tras año cambios que transformen en una nueva persona, y sin embargo notan que las mismas actitudes y temores aún persisten? O sea, parece como que no podemos cambiar. Y viene la historia de un individuo que sí hizo cambios. Se cambió el nombre, adoptó un nuevo régimen alimenticio, un programa de ejercicios, cambió su vestimenta y finalmente de trabajo. Lo único que no cambió fue a su familia, y sigue manteniendo lo mismo. Pero la pregunta es, ¿será todo esto suficiente para un cambio de identidad? Pensándolo bien, no es precisamente el hombre, ni la apariencia, ni nuestro empleo lo que nos hace todo lo que somos. Hay algo más, hay algo más. René Descartes intimó que somos lo que pensamos y hacemos. Pienso, por lo tanto existo, dijo este hombre. Si así es, el cambio debe comenzar con los pensamientos, con lo que la Biblia llama el corazón. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Somos el remanente adventista. Quiera Dios que
Si no lo has hecho, piensan que podemos cambiar muchas cosas exteriores, materiales. Y para bien es importante, ojalá que no sea para mal. Pero quien toma la decisión es el pensamiento, es nuestro intelecto, nuestra capacidad de seres humanos a la imagen de un ser divino. Pero nuestro corazón y nuestra mente están las decisiones más importantes. Y para que ellas sean correctas deben de estar a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura debe estar eso, para que el cambio sea completo. Somos el Remanente Adventista. Un abrazo fraternal de todo corazón a todos nuestros hermanos, especialmente a todos, porque los que nos llaman, los que nos motivan de diferentes lugares en Costa Rica, aún de países fuera de las fronteras, que Dios les bendiga. Y también a todos los hermanos y hermanas que gentilmente, con un corazón alegre y bondadoso, siguen ayudándonos con sus donativos, ofrendas, para que este ministerio siga predicando el Evangelio. Predicamos la verdad presente, el mensaje actual, el mensaje de la verdad que se aplica al ser humano en esta época de la historia de este mundo, donde hay tanta confusión y tanta ignorancia. Porque hay muchas personas que son buenas, pero carecen de información. Y nuestro ministerio ha sido levantado por Dios para llevar la verdad completa y perfecta, quitando todo lo que yo pienso, creo o me parece, sino un escrito está, para que usted se enamore de este mensaje, para que usted sea un mensajero de la cruz, para que usted lleve el mensaje de la cruz y pueda ser un portaestandarte de la luz y la verdad que este libro sagrado tiene, para iluminar el corazón y la mente de todos aquellos hombres y mujeres que estarán dispuestos a decidirse siempre por la verdad. Dios está llamando, que Dios pueda bendecirte y que podamos seguir adelante, iluminando el sendero de aquellos que se han puesto como meta llegar al reino de los cielos. Y sobre todo, si estamos vivos, que es nuestra esperanza, y este ministerio está trabajando en esto, por eso estamos dando Remanente Adventista, porque adventista es de la palabra advenimiento. Creemos y predicamos que Jesús está por regresar ya a la tierra. Ese es nuestro mensaje y es nuestro ministerio. Que Dios te bendiga y gracias por mantenerse en sintonía. Siempre vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Yo le invito que para que usted esté en su casa, en su oficina, donde usted nos permite llegar, que juntos podamos también orar al Creador de este mundo, para que al abrir su palabra, pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Padre Santo, Señor, tu palabra dice en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, porque nos creaste, porque su Hijo nos redimió y porque nos sustentas todos los días, y porque hay una promesa futura en su palabra de un cielo y una tierra nueva, donde morarán todos tus hijos por la eternidad. Y en esta hora, al cerrar nuestros ojos, al evocar nuestra mente a contactarnos, Señor, directamente contigo allá en los atrios celestiales, queremos agradecerte por tantas cosas que posiblemente no nos alcanzaría el tiempo, Señor, por tantas bendiciones, Señor, por la salud, por el dinero, por el trabajo, por el lugar donde vivimos, Señor, por tantas cosas queremos agradecerte y pedirte que en esta hora, humildemente, al abrir las páginas sagradas, las verdades relevantes que este libro tiene, no solo para nuestro diario vivir, sino especialmente en lo que son las profecías y en el libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesús en los evangelios tocó pinceladas de los acontecimientos finales, puedas abrir nuestro entendimiento para que haya un espacio en nuestra vida donde podamos recibir esa información que tanto necesita el ser humano para poder marchar en una forma diferente en la que escuchamos tristemente, Señor, todos los días en los diarios y en los medios de comunicación. Bendice a todos nuestros televidentes, radioescuchas, amigos, amigas, hermanos y hermanas de todas las edades, Señor, que están llegando a escuchar nuestra programación. Bendice a mis hermanos en el ministerio, también a los que trabajan en los medios de controles para que podamos estar al aire. Y gracias, Señor, porque todavía nos das tiempo para predicar este evangelio y también pedir tu ayuda para los que de una u otra forma tenemos alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad. Puede ser una enfermedad, Señor, puede ser un problema familiar, puede ser algo, Señor,
Y también, Señor, yo sé que hay personas que han hablado conmigo y, Señor, quisieran estar vivas para cuando tu Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Si es tu posibilidad que mantengas nuestra existencia para seguir predicando y poder ver al Rey en su hermosura, es también parte de nuestra petición humildemente, de acuerdo a su voluntad. Bendice este programa, el tema de esta hora, y quédate en nuestro medio, y que tu dulce influencia a través de tu Santo Espíritu pueda permanecer siempre cuando estamos delante de un micrófono. Gracias en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Recordamos que somos un ministerio que fuimos llamados para predicar la verdad en este tiempo. Ese es nuestro trabajo. En San Lucas capítulo 21, que es lo que el Señor Jesús manifestó en el sermón profético de San Mateo 24 y Marcos 13, San Lucas 17 también lo registra, pero en San Lucas 21 yo quisiera que vuelvas a escuchar esto si lo has escuchado y que pueda escribirse ahí en tu mente para que en este capítulo 21, versículo del 33 al 36, estés bien claro y puedas visualizar la forma en que el ser humano está viviendo y tristemente cómo se está cumpliendo esto al pie de la letra en la humanidad. Porque la gente está buscando estas cosas, se desviven. Y más ahora con esto de las redes sociales, cómo se exhibe la gente a través del celular. Pero ¿cuántos se exhiben para predicar la palabra? Para enseñar lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Entonces, en San Lucas 21, capítulo, dijimos, 21, versículo 33 al 36, dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Aquí está hablando los que realmente son cristianos, porque hay mucha gente que no quieren nada con el cristianismo, con la verdad de la Biblia. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra, que habitan la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Óigame, Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, y esto es en cualquier momento. Vienen los eventos y Él regresa por segunda, y seguiremos insistiendo y seguiremos predicando esto, porque Él está levantando, llamando a un pueblo que está preparando el camino para que Él regrese por segunda vez a la tierra. Para eso está levantando hombres y mujeres. Muchos de estos hombres, aún pastores en el ministerio, cuando se abocan a predicar estas cosas, déjame decírtelo, porque esto no te lo va a decir nadie, te lo dice un servidor, están siendo despedidos del ministerio, marginados. ¿Por qué? Porque hay mucho de lo que hemos hablado sobre esto. Pero Dios tiene un pueblo que está preparando el camino para que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra, y para que avise con voz de trompeta los acontecimientos finales que envolverán a la humanidad antes de que Jesucristo venga por segunda vez a este planeta. Es interesante porque en la lectura que acabamos de leer dice que esto vendrá como un lazo sobre los habitantes de la tierra. Saben que cada palabra que sale de la boca de Jesús es una palabra de origen perfecto, que tiene que tener una enseñanza vital y correcta para que nadie la pueda alterar. Hay parte de los evangelios, compartí un día de estos con el hermano Freddy Peña, que está los miércoles, dice, qué serio esto, hermano Garita. O sea, los dirigentes religiosos, dice ahí, que estaban buscando una sola palabra para condenar al Rey de todo el universo, una palabra. Entonces, las palabras son muy importantes, y cuando usa esta palabra lazo, la palabra lazo es, bueno, un lazo es algo que usted le ponen como un lazo, principalmente las mujeres, pero la palabra lazo también tiene como definición lo que usan los jinetes para poder
agarrar un toro o un caballo, preparan la cuerda, hacen un lazo y atrapan el animal. Y note que Jesús usa esta palabra lazo, porque la palabra lazo también tiene una definición, que es trampa, acechanza, hoyo y red. Oiga, dice San Lucas 21:35 que esto va a venir como un lazo, va a venir como un lazo, como una trampa, una acechanza, una cuerda, una red, y también menciona la palabra hoyo, y donde la persona cae. O sea, Dios está advirtiendo que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hay mucha gente que no entiende que ya ha sido, ¿cómo se lo puedo decir?, sogueado o alaciado. Lo han prendido. La pregunta es ¿quién? ¿Dios o el diablo? ¿Cuál de los dos? Esta palabra lazo aparece 30 veces en la Escritura, 30 veces. 26 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. Ya leímos el de Lucas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. El apóstol Pablo lo usa en 1 Corintios capítulo 7, versículo 35, hablando del matrimonio. Y resumiendo al final, él dice en el versículo 35 de 1 Corintios 7 lo siguiente: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, Dios desea que dos pares, por eso dice que el esposo y el esposo, y usted sabe que una esposa, que las esposas que son policías para amarrar a una persona, impedirle que se pueda mover. Entonces cuando el esposo y la esposa se casan, se unen, entonces uno al otro se hace dependiente del otro. Entonces Pablo explica los requerimientos del matrimonio, y así que pues los pros y contras dice: no te he dicho todo esto para ponerte lazo, incomodarte, sino para que usted acerque al Señor, y dentro del plan del Señor, si usted quiere pues unirse a una mujer, pues lo hace, y si no, pues también. Entonces la palabra lazo se usa para hablar de dos personas donde se unen, o la otra acecha, la otra pone la trampa, o la agarra con una cuerda, con una red, o finalmente lo lleva a un hoyo. ¿Cuáles son los otros dos versículos? El otro está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Hablando de los que quieren o están dirigiendo una iglesia. Qué delicado esto. Esto hablamos en programas pasados sobre esto, los requisitos de los obispos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo también 7. También es necesario es que hay que hacerlo, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando a nivel ministerial, especialmente a nivel de pastorado, un hombre tiene mal testimonio por enredos o problemas del pasado graves, y aún más graves dentro de la iglesia, dice que está en descrédito y en lazo del diablo. El diablo siempre lo va a molestar con eso. Y más, muchas veces, déjame decirte, conozco familias, y por boca de líderes que han hablado conmigo, donde la esposa dice: en la iglesia parece un santo, pero en la casa es un diablo. Usted no sabe, hermano, lo que es este hombre, este ministro. Entonces el lazo que el diablo echa sobre el hombre, sobre el ministro, sobre el dirigente, es porque hay cosas que ha hecho que el diablo lo ha entrampado, lo ha tendido y lo tiene bajo su red. El otro versículo se encuentra en 1 Timoteo, ahí mismo, capítulo 6, versículo 9. 1 Timoteo 6, 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios, y sobre este asunto hemos hablado también, no de este tema, pero hemos usado este versículo para lo que hace alusión el versículo. Dice 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres y mujeres
en destrucción y en perdición, dice la Escritura. Qué terrible es esto. Es un lazo, o sea, la persona queda atrapada, queda entrampada por cosas, maneras de pensar, no solo en el conocimiento, no solo en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, está enlazado, lo enlazaron. Pero la pregunta es, ¿de cuál de los dos vas a dejarte guiar, conducir, o te vas a adherir a quién? ¿A Dios o al diablo? Porque la Biblia Escritura dice que estamos en un tiempo bastante delicado. El libro de Daniel, el capítulo 12, este versículo de Daniel 12 es contundente y claro para que te des cuenta el tiempo que estás viviendo. Ahora, si eres joven y no sabes mucho de esto, déjame decirte que el tiempo que estamos viviendo es el que dice Daniel 12, que estamos en este momento en la historia de este mundo y que pronto acaecerá en lo que viene para el planeta. Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Y vuelve otra vez, repite, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, noten, en aquel tiempo, en la segunda venida, será libertado tu pueblo. ¿Y quiénes son los que se hayan escritos en el libro de la vida? Hermano y hermana, ¿qué sabe usted del libro de la vida? ¿Qué sabe usted de los requisitos para estar en ese libro escrito? No es el libro de la iglesia o de la congregación. No, ese es importante para el registro de los hombres. Pero el libro más importante donde tiempo está escrito es en el libro de la vida. Y dice, ahí aparece 3 veces la palabra tiempo. Y dice que esto irá en un tiempo de angustia. Y déjame decirte, dentro de lo que hemos estudiado, hemos analizado y hemos escuchado por grandes hombres en el ministerio, lo que viene para el planeta, ni la mente más fecunda, más preparada, puede explicar lo que viene. Tú puedes juntar, decía un gran predicador, puedes juntar la Segunda Guerra Mundial, las epidemias, las desgracias atmosféricas, las calamidades, puedes juntar todo eso y no va a ser que han sucedido en épocas, en una forma esporádica, en una forma en algunas partes del planeta. Tú puedes juntar todo eso y eso no es ni una sombra de lo que viene, cómo Dios se va a manifestar para empezar a disciplinar esta raza de seres humanos tan desobedientes y rebeldes y duros de cerviz. Porque hemos descuidado y las advertencias que Dios nos da las hemos dejado de lado. Y la pregunta que te hago y me hago, ¿dónde vas a estar tú y dónde voy a estar yo cuando todo eso venga? De un otro lado seremos enlazados de la verdad o del engaño, del error, ¿de cuál vas a estar? Y déjame decirte que hay mucha gente actualmente en redes sociales y en medios de comunicación que coge esto y muchas veces hablan muy bonito y muy claro, digamos, pero son risas, bromas y nada en concreto como para entretener el asunto. Hermanos, esto es un asunto sumamente delicado, sumamente serio. Y cuando voy a ver que se menciona 3 veces la palabra tiempo, y la palabra tiempo usted la puede ver en un reloj. El tiempo puede ser la época en que una persona nace y vive. Bueno, vivió tantos años, fue el tiempo que vivió. Pero hay una definición de esta palabra tiempo que dice lo siguiente: es duración de las cosas sujeto a cambio o mudanza. Esta palabra tiempo es duración de las cosas sujetas a cambio y mudanza. Déjame decirte, amigo y amiga, hermana, este mundo no va a continuar así como está ni por donde lo lleva el ser humano. El ser humano cada vez destruye, mata, asesina, contamina. Eso está haciendo el ser humano. Las leyes son vacilantes, los sistemas son permisivos. Todo esto anda mal, es la realidad. Hay demasiada injusticia, demasiada ingratitud. Hay muchos que se aprovechan porque tienen el dinero y el poder en la mano. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los vicios, los pecados de todo tipo están a la luz del día.
Mi hermano, y esto en algún momento va a volver a su plan original, porque Jesús lo dijo, San Juan 14, del 1 al 3, volveré otra vez, dijo, y esto no va a continuar. Hermano y hermano, está en Escritura. Eso está en la conciencia del ser humano, porque no lo podemos sacar de ahí, a menos de que tu conciencia y mi conciencia esté totalmente contaminada, cauterizada, o tengamos ya una conciencia envilecida por el pecado y por la maldad que hay en nuestra vida. Pero la gran realidad es que va a venir un tiempo de angustia. Daniel 12:1 lo dice, y cuando este tiempo termine, vendrán los acontecimientos que envolverán a la humanidad. Jesucristo regresará por segunda vez y vendrá un periodo de tiempo. Sigo diciendo con esta palabra, porque esto no lo maneja casi ninguna iglesia, lo maneja únicamente la iglesia adventista del séptimo día, porque a esta iglesia se le delegó esa verdad, no porque somos más que ningún ser humano, todo lo contrario. Dice la Biblia que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo pobre de este mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Y aquí hemos sido llamados todos los seres humanos. Dios te llama a ti a este ministerio también, porque Dios te ama igual que me ama a mí. Y yo no nací siendo adventista del séptimo día. Esta iglesia tiene la gran verdad de que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Y hay un folleto que es el folleto número 2 de nuestro ministerio, que hemos regalado gratuitamente. Y hay mucha gente que me ha llamado agradeciendo por ese folleto porque no sabían nada de eso. Jesús vendrá por segunda vez a la tierra y se llevará a su iglesia, y después de 1000 años regresará para poner orden en el planeta y para destruir definitivamente a todo aquel que no alcanzó la eternidad. Hermano y hermana, esto es palabra de Dios y no es lo que te han enseñado o lo que te están diciendo en la mayoría, casi en la totalidad de sistemas o cuerpos religiosos. Esa es la gran realidad de esto, porque esto es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Entonces el tiempo que esto se va a dar está escrito en la Biblia, y Jesús lo dice, y te lo voy a decir de una forma más sencilla. Hermanos, esto es como cuando usted pone una cafetera o envase o un coffee maker y echa el agua fría y empieza ahí y lo pone en el tiempo. Usted sabe que en determinado momento eso va a llegar a calentarse. Hermanos, esto se está poniendo caliente ya. Ya es casi, es negativo, es adverso para el ser humano. No hay seguridad en nada, tienes que tener bien claro en eso. Y ningún ser humano va a cambiar esto. Le voy a decir por qué. Porque hay demasiada infiltración en todos los sistemas de hombres y mujeres con mucha mundanalidad, con mucho deseo de poder, de dinero, de vivir bien, de asegurarse un futuro. Ellos pueden prometerte y pueden decirte muchas cosas, pero finalmente la historia no va a cambiar, porque Dios no se equivoca. Así como está calentando el agua en un coffee maker, en una cafetera, en una olla, esto se está poniendo muy caliente, y cuando llega a cierta temperatura, a cierto momento, mi hermano y mi hermana, el Rey de todo el universo va a actuar y va a detener al ser humano, como hizo con los antediluvianos, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con el profeta Jonás en Nínive, profeta Manuel Jonás, como lo hizo con Israel cuando Jesús vino a través de la historia. El dueño y el que controla este planeta, por encima de lo que usted piense y crea, es aquel que está en el cielo y que mandó a su Hijo y que dijo que su Hijo iba a regresar. A ese debemos de ser fieles, a ese debemos de abocarnos, y sobre eso debe ser el tema en nuestra vida y donde quiera que estemos. Y sobre todo nuestra familia debe de conocer estas cosas, y más si eres jefe o cabeza de casa, si eres madre o padre de familia. Es una realidad contundente que Dios ha establecido. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, este versículo, 1 Timoteo 4:1, mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 4:1, la advertencia que Dios establece a través del apóstol Pablo sobre lo que sucedería en tiempos como los que estamos viviendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, nuevamente postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe,
Hay mucha gente que se bautizó en una iglesia y estuvo ahí, ya no están. Y son muchísimos. Y pude hablar de esto, pero no es el tema. Dice, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Pues porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es que toda doctrina que no está fundamentada en la Biblia es de hombre o es del diablo. Aquí no hay término medio, o es de este lado o es del otro lado. El lazo solo para un lado va, para el bien o va para el mal. Tú sabes en cuál de los dos está. Vamos a ir a una pausa musical. Gracias por estar en sintonía y mantente porque la conclusión de este tema es muy importante para seguirte informando sobre lo que es la magia antigua. Un saludo muy especial a toda nuestra familia aquí del lado Coronado de Platanares, a la familia Doña Rosy, a Loli, a toda su familia y a todos los que siempre nos ven y nos escuchan y nos llaman. Estamos hablando de algo tan importante como es todas las verdades que la Biblia enseña. Casi siempre que tú lees la Escritura, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, sea un profeta mayor, un profeta menor, y más si es en labios de Jesús, siempre todo llevaba implementado el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la eternidad visualizó que Satanás, así como hizo con los antidiluvianos que se perdieron casi todos, como Sodoma y Gomorra que se perdieron casi todos, él siempre estaría trabajando para que la humanidad no esperara el acontecimiento y el ser humano fuera sorprendido. Entonces, nosotros estamos trabajando, insistiendo, para que tú puedas pensar e informarte sobre este acontecimiento que es la segunda venida de Cristo y te puedas ir preparando a conciencia por si estuvieras vivo o si mañana, ojalá no sea, lo mío, lo tuyo, bajáramos a la sepultura. Entonces, es importante recibir esta información y cómo el Señor Jesús anunció todo esto y sus seguidores, sus apóstoles, especialmente Pablo, que escribió 13 epístolas, reiteradamente insiste en lo que acaecería o acontecería antes de la segunda venida de Cristo. Voy a mencionarte un versículo. En 2 Tesalonicenses, el capítulo número 2, el versículo número 9. Mira lo que dice el Señor Jesús en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos. Dice inicuo, hay un sistema religioso, dice que es la obra de Satanás de maestra, este sistema religioso. Y menciona que este sistema tiene gran poder y ejecuta señales y milagros mentirosos. Y hemos hablado mucho cuidado porque los milagros no son una evidencia de que Dios está ahí, no son una evidencia. Tú no puedes decir que porque hay milagros ahí está Dios. Porque dice que este sistema que opera Satanás hace señales, tiene gran potencia y milagros prodigiosos y mentirosos, milagros de engaño para engañar a la gente. Entonces, Pablo está hablando sobre todo esto que se daría en el planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, la Biblia tiene un lenguaje perfecto y hay unidad en sus escritores, por eso es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Segunda de Pedro, dice la escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. De eso estamos cansados, las noticias de líderes en diferentes sistemas religiosos, de las barbaridades que han hecho, en todos los sistemas, aquí no se escapa ninguno, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Lo que está aconteciendo en muchos sistemas religiosos. Ahora, déjame decirte que hay un versículo que muchos lo saben de memoria, que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 29 y el versículo 29. Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que son reveladas y cosas que no fueron reveladas por Dios. Y aquí vamos donde el ser humano siempre quiere estar averiguando lo que no lo mandaron a averiguar. Pero estamos hablando de la magia, de la hechicería y de la brujería. El ser humano quiere entrar en terrenos que la Biblia dice que Dios no le ha permitido y que no le ha revelado. Esa es la triste historia. En Samuel capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, habíamos ido estudiando sobre esta historia del rey Saúl y esta mujer que fue utilizada para hacer un medio. Y en Samuel capítulo 28, los versículos 6 y 7, mira lo que dice la escritura. Samuel 28, versículos 6 y 7. 1 Samuel. Y consultó Saúl, oiga, el rey de Israel, a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumín. Sí, el sumo sacerdote, el que oficiaba una vez en el año en el lugar santísimo, tenía en el pecho un pectoral, donde tenía 2 piedrecitas, y una le contestaba sí y no. Este rey le pidió a Dios que le contestara lo que le estaba pidiendo y no se encendió ninguna piedra, porque él ya había en rebeldía, ya él era un rey desobediente. Entonces ya Dios lo había desechado. Oiga, qué grave esto, lo había desechado. Por eso mucho cuidado, porque hay gente que dice que en el último momento usted puede arrepentirse. No, si le da tiempo y se arrepiente, Cristo lo ama y lo salva. Yo le puedo mencionar muchos casos de mucha gente en la Biblia que fueron desechados en algún momento por Dios y totalmente porque, como diríamos aquí en Costa Rica, se le fue la mano a la persona, se pasó de la racha. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Es que mucho cuidado. Por eso hay muchas enseñanzas de maestros y herejías encubiertas donde le dicen, no, de una manera u otra manera Dios lo ama, usted va a ir al cielo. Esas son doctrinas totalmente antibíblicas. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. El que heredare todas las cosas, el que venciera hasta el fin, heredará todas las cosas. Que persevere, el que venza. Esto no es de que mañana me arrepiento y ya está ahí. No. Hay mucho sobre esto. Por eso le digo, mucho cuidado en la iglesia donde estás yendo y lo que te están enseñando.
Entonces dice que en el versículo 7 de 1 Samuel capítulo 28, dice que entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, por medio de ella, un medio. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Déjame decirte que fue lo que se metió Saúl. Saúl se metió con una divina, una pitonisa. Una divina, una pitonisa. Esta mujer era sacerdotisa de Apolos, que daba los oráculos en el templo de Delfos, templos paganos. Encantadora y hechicera, poseía magia blanca y magia negra. De esto, magia blanca y magia negra, dimos la definición en el programa anterior. Y esta palabra pitón, la palabra pitonisa que viene en la palabra pitón, es el nombre de varios tipos de serpientes. ¿A quién representa la serpiente? De la familia boídos, sin dientes venenosos, matan por constricción. Entonces nota que toda persona que va, asiste o anda consultando muertos, medios o adivinos, está en el terreno de Satanás, ha sido enlazado. Ese lazo fue enlazado y está entrampado por el diablo. Qué serio y qué delicado esto. Y te estoy diciendo que en el próximo programa, nos queda tal vez 1 o 2 programas, hay una promesa que quiero cumplirte a través de la Escritura. Satanás se ha metido con el espiritismo, la magia moderna, dentro de los sistemas educativos y también en la ciencia. Eso vamos a hablar en programas posteriores. No te lo pierdas porque te lo vamos a dar en esta programación. Entonces es interesante porque menciona esto. Dice la historia del rey Saúl que al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonisa de Endor, Satanás quería entrampar al pueblo de Israel. Sí, hermano y hermana, toda persona que tiene un negocio de esto, a través suyo, a través de él, la familia, la persona que usted lo rodee, Satanás va a tratar de destruirlo. Por eso hay mucha gente que le cuesta mucho llegar al cristianismo, porque ya hicieron pacto con Satanás, con el diablo, con pitonisas, con medios, con hechiceros. Entonces Satanás los reclama como suyos, los enlazó. Hicieron pacto con esto. Esperaba que dicho pueblo llegaría a tener confianza en la pitonisa y sería inducido a consultarla. Así se apartaría de Dios como su consejero y se colocaría bajo la dirección de Satanás, y tomó una decisión fatal, como la toma mucha gente, tristemente. La seducción por medio de la cual el espiritismo atrae a las multitudes es su supuesto poder, y oiga qué importante esto, es descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que Dios ocultó. Hay cosas en las cuales el ser humano no debe de meterse, porque Dios no lo enseñó, y los hombres andan buscando lo que Dios no reveló. ¿Por qué? Porque violentaron lo escrito, lo natural, y como fracasaron, entonces ahora están buscando, y entonces se toman como aliado al diablo, al demonio. Dios nos reveló en su palabra, en este libro sagrado, en este libro santo, hermano y hermana, amigo y amigo que nos ven y nos escuchan. Dice que Dios reveló en su palabra los grandes acontecimientos del porvenir. Todo lo que es esencial que sepamos, y nos ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de los peligros. Pero Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos en la condición de vida en que viven e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló su santa palabra. No es lo que Dios dice, es lo que yo quiero saber y como yo lo quiero. Esa es la rebeldía, la apostasía del ser humano en este tiempo. Andar en lo que Dios no dijo, buscar lo que Dios no quería.
Por eso el mundo está como está. Y le pongo como ejemplo, un ejemplo sencillo que está a la luz del día. Dios estableció un hombre y una mujer. Ese fue el plan divino. ¿Por qué te vas a meter o vas a apoyar cuando se unen dos hombres o dos mujeres? Dios no ha dado aval ni permiso para que el ser humano experimente algo que es diabólico, que es abominación para Dios, que Dios no quiere, y sin embargo hay gente que lo apoya, y hay madres y padres que avalan esta conducta de sus hijos. Dios no quiere nada de esas cosas, pero Satanás ha inducido al ser humano a hacer muchas cosas que Dios no quiere que practiquemos. Muchos se agitan cuando no pueden saber qué resultará de tal asunto, de tal práctica o de tal enseñanza. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan conocer lo que está en este libro santo y sagrado. Los males que presienten, que quieren, los enloquecen. Ceden a sus sentimientos de rebelión y corren de acá, de allá, con un dolor apasionado, como una locura es esto, procurando entender y hacer lo que Dios no ha permitido, lo que Dios no ha revelado. Si tan solo confiaras en Dios y lo buscaras en oración, hallarías, escucha, consuelo en lo divino. Hallarías consuelo en lo divino. Su espíritu, amigo y amigo, hermana y hermana, sería calmado por su comunión con Dios. Los cansados y trabajados hallarían descanso para sus almas con solo ir a Jesucristo. Pero cuando descuidan los medios que Dios dispuso para su consuelo y recurren a otras fuentes con la esperanza de averiguar lo que Dios no quiere que se haga o no se reveló, siguen y cometen el error del rey Saúl, y con ellos solo adquieren conocimiento para lo malo. ¿Escuchas? En eso termina su enredo, en eso que te metiste, caes en lazo. Esa es la historia. Y qué, hermano, cuando una persona cae en eso, qué duro, qué sufrimiento, qué final más desgraciado. Disculpa, es como una desgracia esto. A Dios no le agrada ese tipo de conducta, y lo ha determinado en la Biblia en los términos más enérgicos y explícitos. Esta premura impaciente por rasgar el velo del futuro revela una falta de fe en Dios y deja el alma expuestas a las sugestiones del maestro de los engañadores. ¿Y quién es? Satanás induce a los hombres y mujeres a que consultan y a los que poseen espíritus adivinadores, y mediante la revelación de cosas pasadas ocultas les inspira confianza en su poder de predecir el porvenir. En virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, Satanás, ¿verdad? Porque es un maestro en esto. Oiga, puede razonar de la causa y el efecto. Bueno, le presento esto, le enseño esto, lo hago creer que esto es así, le doy un efecto sobrenatural, ¿y qué pasa? Y a menudo él puede predecir con cierta exactitud algunos acontecimientos de la vida pasada, presente y futuro de los hombres y mujeres. Por eso, ¿y cómo sabía esto? Induce más a la persona a eso. Y quien está detrás de estas personas es el mismo Satanás y los demonios. Tiene que tenerlo bien claro, para que hables a la gente, para tu compañero de trabajo, amigo, compañero de colegio, a tu familia. No debemos de permitir esto, no en mi vida, sino en el planeta. Esto tiene que ser erradicado del planeta. Desgraciadamente este mal va a acrecentarse hasta que Jesús venga. La Biblia lo presenta en Apocalipsis, que van a haber 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y por qué dice Apocalipsis que es en Apocalipsis? Porque esa manera de ranas, porque la rana atrapa a su presa con la lengua, con el engaño, con la falsificación, con la mentira y con el error. Así puede engañar a estas pobres almas mal encaminadas y ponerlas
bajo su poder y llevarlas cautivas a su voluntad, enlazadas, atrapadas por medios adivinos, magias, hechicería, pitonizas, todo medio de engaño, lamentablemente. En el libro de Isaías, el capítulo número 8, mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 8. Qué lástima que el tiempo nos alcanza, pero vamos a tener más programas con ayuda del Señor. En Isaías, el capítulo número 8, vea qué contundente, hermano y hermana. Este versículo es explícito, es claro, es enérgico. Isaías capítulo 8, versículo 9 y 10. Isaías 8, 9 y 10 dice la palabra. Dice, reunidos pueblo y seréis quebrantados. Oís los que sois de tierras lejanas, disponeos, tomad consejo y escuchar, proferir palabra, porque Dios está con nosotros. Eso lo menciona el profeta Isaías en la Escritura, hablando sobre todas estas cosas tan importantes que Dios ha establecido en su palabra. Y déjame decirte, ¿cuánto más no podríamos agregar a esto? Podríamos decir que a través de los medios de comunicación, todo lo que son películas de terror, fábulas y muchas películas están atendiendo todo tipo de espiritismo, engaños, cosas sobrenaturales para cautivar la mente del ser humano. Triste y lamentablemente, en el libro de Levítico capítulo 19, el versículo número 31, 19:31, dice la palabra del Señor: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, oiga, no los consultéis, contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios, cuando Dios es vuestro Dios. Y Deuteronomio 18:12, insistimos en este versículo tan importante, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, resumiéndolo y llevándolo hacia el futuro, puedo decirte que lo que diplomáticamente o directamente te está advirtiendo la palabra de Dios es que no vas a ser un habitante del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que te enlazó y el que te engañó con estas cosas es Satanás, el que ha estado introduciendo lo que es todo este sistema de formas en miles de personas que viven en ignorancia y falta de información en lo que es la magia, la hechicería, los medios, los clarividentes, toda esta gente, magia blanca, magia negra, es parte de lo que en el pasado se dio y ahora en una forma muy solapada, diplomática, pero ya está saliendo a la luz, están entrampando a los seres humanos. Déjame recordarte que somos el remanente adventista. Mi nombre es Alfredo Garita para servirte. Mi número de teléfono es 88-545464. Gracias, muchas gracias por mantenerte en sintonía y estarte informando de estas verdades tan importantes que necesitan los seres humanos en este tiempo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien.